va a ser reconstruida. Okay, and so eventually the Antichrist overthrows this false religion. Eventualmente el anticristo en la segunda parte de la tribulación va a también desterrar la religión falsa. Event number 4. Evento número 4. The Antichrist kills the 2 witnesses. El anticristo mata a los 2 testigos. And we've already discussed that. Ya hablamos sobre estos 2 testigos. So the Antichrist kills the 2 witnesses, but they are resurrected. Y como vimos, el anticristo los mata, pero 3 días y medio después los 2 testigos resucitan. Event number 5. Evento número 5. The Antichrist breaks his treaty with Israel. El anticristo rompe su contrato o su acuerdo con Israel. The Antichrist breaks his treaty with Israel. El número 5, el anticristo rompe su tratado con Israel. Event number 6. Evento número 6. The abomination of desolation is set up in the temple. La abominación desoladora se centra en el templo. The abomination of desolation is set up in the temple. La abominación desoladora se centra en el templo. Well, what is this? ¿Qué es eso? It is a statue of the Antichrist. Es la estatua del anticristo. And the false prophet forces everybody to worship this statue. El falso profeta fuerza a todos a adorar a esta estatua del anticristo. And they must also worship the Antichrist. Y también deben de adorar al anticristo, no solo a la estatua. And they must also worship Satan. Y deben adorar a Satanás también. But there is no temple in Israel. Pero no hay hoy en día un templo en Israel. They are ready to build it right now. Ahorita, ya desde hace mucho, que los judíos están más que listos para reconstruir su templo. I have seen the furniture they will put in the temple. Yo he visto parte de los muebles y elementos que van a poner en el templo. The Antichrist's agreement apparently allows them to build the temple. Este acuerdo que el anticristo firma con Israel aparentemente les va a permitir a los judíos en los primeros 3 años y medio construir nuevamente el templo. Event number 7. Evento número 7. The Jewish believers will flee to Petra. Los creyentes judíos van a escapar a Petra. Remember I talked about Petra yesterday. ¿Recuerdan que ayer hablamos de Petra? It is in Jordan. Está en el país de Jordania. It is a wilderness. Es un desierto. And God provides for them for 3.5 years. Y ahí en ese lugar Dios provee para ellos por 3 años y medio. Event number 8. Evento número 8. The Antichrist declares war on the Jews and all Christian people. El anticristo le declara guerra a los judíos y a toda la gente cristiana. Now he probably was trying to destroy the Christian people even before. Es muy probable que aún antes de este punto el anticristo estaba tratando de destruir a la gente cristiana. But at this point, if you are known to be a Christian, you will be killed. Y en este punto, si hay creyentes o se sabe que hay creyentes, van a morir. Okay, that's enough for that. Bueno, vamos a parar con este punto. I did half of the message in 5 minutes. I can't Wow, believe it. hice la mitad de este mensaje en 5 minutos. I bet you didn't think that was possible. Ya me imagino no creyeron que eso fuera posible. Now we're going to talk about the Battle of Armageddon. Ahora vamos a hablar acerca de la batalla del Armagedón. Some of these points I have already given to you. Hay puntos que ya lo vimos. We're only going to read a few passages. Vamos a leer algunos pasajes. But number 1, Número 1. the entire world will attack Israel. Todo el mundo va a atacar a Israel.
The entire world will attack Israel. El mundo entero va a atacar a Israel. That doesn't mean everybody from the world, No necesariamente literal cada persona del mundo, but every country will send some military representatives. pero cada país va a mandar representación militar. Let's look at Revelation chapter 16, Vamos a Apocalipsis capítulo 16. and we'll read verses 12 through 16. Vamos a leer Apocalipsis 16 del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. This is satanically inspired. Esto es algo inspirado por Satanás. So all of the leaders of the world will want to attack Israel. Todos los líderes del mundo van a querer atacar a Israel. What does it say in the Abrahamic covenant? ¿Qué dice el pacto de Abraham? Blessed are those who bless you, and cursed are those who curse you. Bienaventurados aquellos que te bendigan, y malditos serán aquellos que te maldigan. That's why we must pray for the Jews today. Es por eso que es muy importante que nosotros oremos por los judíos. Unfortunately, most are not believers, Muchísimos judíos hoy en día no son creyentes, but we must pray for them anyway. pero aún así debemos orar por ellos. Event number 2. El evento número 2, Israel puts up a tremendous fight against the Antichrist. Israel hace una lucha tremenda contra el anticristo. Israel puts up a tremendous fight against the Antichrist. Israel hace una lucha muy grande contra el anticristo. But they are losing. Pero a pesar de sus esfuerzos, van perdiendo. In fact, 2/3 of them will die. De hecho, 2/3 de Israel van a morir. We're going to read Zechariah chapter 13, Vamos al libro de Zacarías capítulo 13, verses 8 and 9. Versículos 8 y 9. This is both good news and bad news. Son buenas noticias y malas noticias. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. So the remaining 1/3 will become believers. Así que el tercio remanente se convertirán en creyentes en Cristo Jesús. And you always ask yourself this question. Y ustedes siempre deben de hacerse esta pregunta. Has this happened yet? ¿Ya sucedió esto? Obviously not. Obviamente no. So always ask that question. Así que siempre háganse esta pregunta. Event number 3. Evento número 3. Israel repents in the final 3 days of the tribulation. En los últimos 3 días de la tribulación, Israel se arrepiente. And I have already given you that point in the past. Ya hablamos de esto anteriormente. But the whole nation repents. Toda la nación remanente de Israel se arrepiente.
Event number 4. Evento número 4. On the third day of these 3 days, En el tercer día de estos últimos 3 días, Christ returns, Cristo vuelve físicamente a la tierra and he delivers his people. y rescata a su pueblo. But he doesn't do it by himself. Pero no lo hace solo. So that brings us to number 5. Eso nos lleva al punto número 5. Christ gives the surviving Jews supernatural strength. Cristo le da a ese remanente judío un poder o una fuerza sobrenatural. Now, these 2 verses are 2 of my favorite in the Bible. Estos 2 versículos que vamos a leer son de mis favoritos en toda la Biblia. Let's read Zechariah chapter 12, verses 8 and 9. Zacarías 12, versículos 8 y 9. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Can you imagine that? ¿Pueden imaginar eso? The weakest of the military Jews will be like King David. El más débil de los militares de Israel será como el rey David. You did not want to fight King David. Nadie en su sano juicio querría pelear contra el rey David. Goliath found that out the hard way. Goliat tuvo que experimentar eso de la peor manera. And the house of David becomes like God himself. La casa de David es como si fuera Dios mismo. Now this is obviously an exaggeration. Es a lo mejor una exageración. And the Bible does use exaggerations from time to time. Hay veces que el lenguaje bíblico usa exageraciones, And all parents do as well. así como los padres de familia todos lo hacen. Because they say to their teenagers, Porque, por ejemplo, los padres de familia le dicen a sus hijos adolescentes: if I told you to clean that room once, I have told you 1,000 times. ya te dije 1000 veces que limpies ese cuarto. Yes, we all use exaggerations. Todos usamos exageraciones cuando hablamos. The point is, the Jews at this point cannot be killed. At least I don't think so. La cuestión es que en este punto los judíos ya no pueden ser asesinados. Now let's turn back to Revelation. Ahora vamos de vuelta a Apocalipsis. We're going to read Revelation 13, verse 4. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 4. This is a question that will be asked during the tribulation. Esta es una pregunta que va a hacerse en la tribulación. 13, versículo 4. 13, 4. 4, yes. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Zechariah answered that question 2,500 years earlier. Zacarías contestó esta pregunta hace más de 2000 años que se escribiera este pasaje. You see, God sees the entire picture. Dios siempre ve el panorama completo. God is never surprised. A Dios no le sorprende nada. He never learns anything. Nunca aprende nada porque lo sabe todo. In a way we cannot understand, He controls the future. Y no lo podemos entender, pero Dios controla el futuro. And somehow He still gives us free will. Y aún a pesar de todo, Él nos da libre albedrío. Now we've gone over a lot of material. Ahora hemos visto muchas cosas en estos días. You can't possibly remember everything, Es imposible que podamos recordarlo todo. but there is an application.
pero sí hay algo que podemos aprender. And it is recorded in 2 Peter 3:14. Y eso está ahí en 2 de Pedro 3:14. This is similar to the phrase in Ecclesiastes, "Let us now hear the conclusion of the matter." Es similar a como dice al final de Eclesiastés, ahora el fin de todo discurso oído es este. Okay, go ahead. 3:14. 3:14. Segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Remember this. Recuerden esto, The only thing you're going to take with you into heaven is that which you did for Jesus Christ. lo único que ustedes y yo vamos a poder llevarnos al cielo es what? That which you did for Jesus Christ. Lo que hiciste con respecto a Jesucristo. So live accordingly. Así que vivamos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. I just broke my all-time record for doing a message. Wow, he roto mi propio récord en dar un mensaje. Now I will open it up to questions. Así que ahora tenemos el tiempo para preguntas. Yes. ¿Sí puede decir su pregunta? Mi pregunta es enfocada a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pablo escribió la carta a los tesalonicenses y él mismo se incluye en esa carta esperando la segunda venida de Cristo. Pero dice que no va a suceder nuestra reunión con él sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahí pareciera ser que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. So, he's asking about 2 Thessalonians 2:1-3, and how because of the way Paul is saying that, it looks as if the rapture and the second coming of Christ were to be the same event. Yes, you are correct. That is somewhat of a confusing passage. Es verdad, ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:1-3 es un poco confuso. In fact, it was that very passage that made me believe the rapture occurs halfway through the tribulation. De hecho, este pasaje me hizo en algún punto creer que el rapto iba a pasar como tipo a la mitad de la tribulación. Very good. Muy bien. You must be reading your Bible. Debes de estar leyendo tu Biblia. But there are other passages that clarify it so it becomes clear that they are separate events. Hay otros pasajes que clarifican este pasaje que nos hacen creer que son dos eventos distintos. One of the principles of Bible interpretation is to interpret unclear passages, like this one, from clear passages. Uno de los principios de la interpretación bíblica es que cuando nos encontramos con este tipo de pasajes sobre un tema que es un poco confuso, vayamos a pasajes bíblicos donde el tema es muy claro. And that's why prophecy is sometimes very difficult. Y es por eso que la profecía es muy difícil. However, when you examine everything, it does become quite clear. Pero cuando ya tienes el panorama completo, se vuelve más fácil de entender. That's an excellent observation. Es una observación muy buena. Okay, another question. ¿Alguna otra pregunta? Yes. La tribulación que estamos hablando es la última semana de Daniel. Yes. Sí. Sí. There are 70 weeks in Daniel, Hay 70 semanas en el libro de Daniel and each week represents 7 years. cada semana representa 7 años. The term week is not really in the Aramaic.
La palabra semana en el lenguaje arameo no existe. It literally says 70 sevens. Dice 77. But now I will tell you one of the most amazing prophecies in the Bible. Les voy a decir una de las profecías más asombrosas de la Biblia. I'm sorry I cannot remember the exact number of days. Perdón que no me acuerdo específicamente el número de días. But if you take 69 times 360, Si tomas 69 por 360 and then multiply it times 7 y again, después por 7, because each of those represents 7 years. porque cada uno de esos representa 7 años. You start with the rebuilding of Jerusalem. Comienzas con la reconstrucción de Jerusalén. And if I remember correctly, that was 444 BC. Y si recuerdo, la reconstrucción de Jerusalén sucedió en el año aproximadamente 444 antes de Cristo. Well, if you take 69 times 7 times 360, 69 por 7 por 360, where does that end up? ¿en qué acaba ello? On the day that Jesus Christ entered into Jerusalem and was proclaimed king. En el día que Jesucristo entró en Jerusalén, We call it Palm Y Sunday. fue proclamado la entrada triunfal en Jerusalén una semana antes de su muerte y resurrección, que se le llama en la iglesia el Domingo de Ramos, And he was in essence cut off from his people. y fue cortado, como separado de su gente. That ended the 69 sevens. Ahí es donde termina estos 69 sietes, And so only the remaining 7 is still to be fulfilled. es decir, de esas 70 semanas, la última es la que aún no se ha cumplido. The Bible is extremely precise, La Biblia es extremadamente precisa. but we don't always understand that. Nosotros no siempre lo podemos entender, But it is an amazing prophecy. pero es una profecía muy increíble. Very good question. Gracias, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Another one? Yes. Ay, There's one. There's two. I saw you first, then we'll take you. hermana Nico. Sí. Al principio dijo que hay 3 pecados y uno de ellos es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere ahí? Yes. Blasphemy against the Holy Spirit is to credit Satan with the works of Jesus Christ. Blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando nosotros acreditamos lo que a Satanás, lo que Cristo o el Espíritu Santo ha hecho. The example we have is when the Pharisees said, "He casts out demons by the power of Satan." Un ejemplo es cuando los fariseos dijeron sobre Jesús, es que Él saca demonios con el poder de Satanás. Some would say it is not possible to commit that sin anymore. Habrá quien diga, no es posible que hoy en día podamos cometer ese pecado. They would say Jesus had to be present for that sin to be committed. Hay gente que dice, Jesús tenía que estar físicamente presente para que se cometiera ese pecado. But nobody really knows that for sure. Nadie realmente sabe eso. So if I hear people saying something like that, I warn them strongly. Si yo llego a escuchar a personas que dicen cosas así, que acreditan a Satanás, cosas que deberían acreditar a Cristo o el Espíritu Santo, sí les digo que eso no es correcto. And you want to warn them as well. Y también si ustedes alguna vez tienen esa experiencia, deben decirle a la persona, advertirle que no es Over correcto. here? Aquí en este lado había una pregunta. Mm-hmm. Eli. Bueno, últimamente se ha escuchado acerca del ecumenismo y, bueno, se podría decir que Babilonia, bueno, a la destrucción de Babilonia, sería el ecumenismo que probablemente se podría dar en el mundo.
Humanism would be part of the false religion. El ecumenismo sí es parte de esa religión falsa. In fact, it is the foundation of that type of religion. De hecho, el ecumenismo es el fundamento. El ecumenismo es la mezcla de muchas religiones. Es el fundamento de esa religión falsa. What humanism really is a rejection of God. Lo que la filosofía humanista realmente es, en esencia, es el rechazar, reject what? A rejection of God. Es el rechazo de Dios. An example of that is evolution. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la evolución. Now, there are Christian evolutionists. Aunque no lo crean, hay cristianos evolucionistas, o así se llaman, They are very deceived people. pero lamentablemente son personas muy engañadas. I have three passions in my life. En mi vida yo tengo 3 pasiones. Number 1 is evangelism. Número 1, el evangelismo. Number 2 is studying prophecy. Número 2, estudiar profecía. And number 3 is writing on creationism. Número 3, escribir acerca del creacionismo, de la teología de la creación. I just finished a commentary on Genesis 1 and 2. Terminé hace poco un comentario bíblico sobre Génesis 1 y 2. It's a short book, Es un libro pequeño, 725 pages. 725 páginas. 725 pages. Sí, 725 páginas. It's a nice evening read. Una lectura ligera de There tarde. There is absolutely no evidence for evolution. None. No hay evidencia de la evolución. And if you read my book, which hopefully eventually will be in Spanish, Y primero Dios, mi libro será traducido al español. if you can still believe in evolution, Y aun si hay personas que creen en la evolución, you are a man or a woman of far greater faith than I will ever have. esas personas pues tienen una fe muy distinta, Yes, humanism is a rejection of God. porque la teoría de la evolución viene del humanismo y el humanismo es un rechazo They won't de come. quién es Dios. They don't come out and say that directly, No lo van a decir directamente, but that is precisely what it means. pero es lo que es. Any more questions? ¿Preguntas? We ¿Más have preguntas? time for one more. ¿Alguien más? Aquí había una hermana. ¿Sí? Someone have their hand up? En medio. ¿Alguien más? ¿Preguntas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, we are done. Let me close in prayer for you. Bueno, vamos a cerrar con una palabra de oración. Father, thank you so much for this time we've shared together. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos compartido juntos. Thank you for my Mexican brothers and sisters. Gracias por mis hermanos y hermanas mexicanas. Thank you that someday we will all be in heaven together. Gracias porque un día todos vamos a estar juntos en el cielo. And then all of these mysteries will be made clear to Y us. todos estos misterios van a ser claros para nosotros. But we thank you that you've given us sufficient understanding. Pero te agradecemos que nos has dado entendimiento suficiente. And I pray that you would use this in our lives to follow you more faithfully. Te pedimos que tú uses esto que hemos escuchado en nuestra vida para que podamos seguirte más fielmente. We love you, Jesus, Te amamos, Jesús, because you first loved us. porque tú nos amaste primero. In Jesus' holy name, En amen. el santo nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. And God bless you. Dios les bendiga, hermanos. Okay, I'm going to go sit down. I'll sit down over there.